Tony, para quien no lo conozca, bajo mi punto de vista, es actualmente para mí el mejor dibujante de Disney del mundo. Que esto es una pieza reinterpretada de Picasso, es clarísamente un crossover con personajes de Disney. De la misma familia Picasso, todos conocen la obra de Tony, la han visto. Ellos han dicho públicamente que son admiradores de la pieza de Picasso e incluso tuvimos el atrevimiento de no quererles vender una de las obras. La quisieron adquirir y fuimos nosotros que le dijimos que no. Hola, hoy ha venido al estudio un grandísimo amigo nuestro y grandísimo artista de Disney, Tony Fernández. Hola Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, sí. ¿Contento? Contentísimo, siempre estoy contigo. Bueno, Tony, para quien no lo conozca, bajo mi punto de vista, es actualmente para mí el mejor dibujante de Disney del mundo. Podemos hablar de los grandes clásicos, podemos dar nombres de gente, de americanos, de europeos, de italianos muy buenos, pero la calidad, la producción, considerando la nueva generación, los que vinieron después de los grandes clásicos, para mí es indiscutiblemente el artista de referencia en el mundo de Disney. Seguramente si le preguntásemos a él, pues diría que no, o diría que hay otros muy buenos, pero esa es mi opinión y esa es mi introducción de quién es Tony. Y hoy ha venido a presentar una pieza que indudablemente creo que será conocida por todo el mundo. Entonces, aquí la tenemos, Tony. ¿Qué nos puedes decir de esta maravilla? Bueno, que es para mí una de las piezas que más me impresionó fue el Guernica de Picasso y tuve la ilusión de reinterpretarla. Creo que en el arte le falta un poco de sentido del humor y entonces me encanta mezclar las dos cosas. A mí me gustaría que los museos, que los niños cuando van a los museos fueran más divertidos, que interactuaran con las obras. Entonces por eso hice esa mezcla de lo que son personajes Disney, el cartoon, con el dramatismo que puede tener esta obra, dándole otro enfoque y con todo el respeto hacia el gran maestro Picasso. Bueno, teniendo en cuenta que esto es una pieza reinterpretada de Picasso, es clarísamente un crossover con personajes de Disney. ¿De dónde te sale a ti la idea? ¿Cómo haces el encaje de personajes? O sea, explica un poquito, para que la gente lo pueda entender, cuál es el proceso que tú mentalmente haces para, teniendo de referencia una obra del reconocimiento internacional del Guernica de Picasso, ¿cómo lo llevas al mundo Disney? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza para acabar teniendo esta maravilla? El mundo Disney, en este caso, podría hacerlo con cualquier otros personajes, pero cojo los personajes Disney porque son famosos a nivel mundial, son los mejores actores que podría tener. Entonces son personajes que conozco porque los he dibujado mucho. Entonces, pues es simplemente tú miras la obra, te la pones delante y dices qué actor me va bien para tal personaje, qué personaje por su dimensión, por su manera de ser me funciona más para un sitio o para otro. Es un divertimento, o sea, el crear cualquier cosa te tienes que divertir y es como un juego. Y entonces el juego es pues jugar y empezar a poner personajes, ir distorsionando y cuanta más fantasía y más sintonice con la obra en cuanto también al color, a las estructuras, pues más funciona, pero siempre con todo el respeto hacia Picasso, o sea, que también era un gran caricaturista y un gran dibujante cartoon. Para mí Picasso es un cartoonista, o sea, es un dibujante con mucho humor en su dibujo y que cualquiera que quiera dibujar cosas, o sea, animación, o sea, es una gran referencia. Y una cosita, Tony, tú cuando tienes que trabajar una obra de estas características, o sea, tu proceso técnico, ¿cuál es? O sea, tú primero haces un preliminar o lo haces... No, es una batalla. O sea, escoger un folio y empezar a copias la obra en plan salvaje, empiezas a ponerlo y eso va pasando de una cosa a otra hasta que está todo construido. Una vez está todo construido en pequeñito, pues tú procedes a hacerlo ya en grande cuando lo tienes bien estructurado. Una vez en grande, a veces también haces alguna transformación que no te acaba de gustar, pero básicamente yo siempre digo, las cosas tienen que empezar funcionando en pequeño. Si una cosa te transmite en pequeño y la composición y estructura
es fácil de ver y es legible en pequeño, en grande, funcionará de maravilla. Pero al principio es una batalla que tienes contra la obra, con los personajes, los Mickey, los patos, todo el mundo está ahí batallando hasta que consiguen estar todo bien situado. Todo el trabajo preliminar lo haces, por ejemplo, de un personaje en concreto o ya bocetas la pieza entera, ya trabajas sobre todo... Al principio son estructuras, te haces un poquito, en este caso, pues la situación que tienes, el encaje con el fondo y tal, y entonces vas poniendo y vas imaginando y vas transformando, pues el pajarito tal, el no sé qué. Esto que veías aquí un personaje, pues con sentido del humor, pues bueno, se ha roto todo. Es como un juego, es como... Sí. La técnica de esto... La técnica de esta es acrílico. Es acrílico, sí, pintado y tinta para... Esto que parecen, bueno, no son aguadas. Sí, es acrílico mezclado. Todo es acrílico mezclado. Sí. Entendido. Bueno, que sepáis que la misma familia Picasso, toda la familia de Picasso, nietos de Picasso, conocen la obra de Toni, la han visto. Ellos han dicho públicamente que son admiradores de la pieza de Picasso, incluso, si no recuerdo mal, tuvimos el atrevimiento de no quererles vender una de las obras. Y no sé si lo recuerdo mal, no sé si fue esta o otra adaptación que hiciste que la quisieron adquirir y fuimos nosotros, le dijimos que no, pero no por el hecho de decirle que no a la familia Picasso, sino porque la intención era hacerle una pieza mucho más majestuosa, más grande y más cercana al formato de lo que es el Guernica original, pero estamos hablando de una artista que ha reinterpretado los personajes de Disney con el mundo de Picasso y que la propia familia Picasso ha reconocido que admira esta obra, ¿no, Toni? Sí. Eso es un halago máximo nivel. Me hace mucha ilusión, o sea, cuando hago cualquier obra que los hijos pues les parezca mi obra que tiene pues toda la intención y que es respetuosa. Y es respetuosa, porque lo hago con cariño siempre, con toda la admiración hacia esos grandes pintores, pero, o sea, dando mi versión, yo digo, metiéndole un poquito de humor, de mi visión. A mí, francamente, me gusta mucho este punto que hemos tocado ahora, que es el reconocimiento de este tipo de piezas por los propios autores, porque en muchos casos hay coleccionistas o gente de fuera de la industria que piensa que esto es burlón o que el hecho de trabajar unos personajes con un concepto tan universal como es una pieza de arte tan conocida es prácticamente una falta de consideración y no es así, nunca es así, es más bien todo lo contrario. Y en este caso no solo tiene el reconocimiento de la propia familia, sino que ha sido una obra que ha sido expuesta por toda España a nivel internacional con tributos de muchos artistas hacia la obra del maestro Picasso. Muchísimas ocasiones en diferentes eventos y en algunos has estado. Tú también nos puedes decir cómo la gente lo ha recibido. Bueno, fue una experiencia muy bonita. En una exposición que hizo mi amigo Asier, o sea, pues junto a lo mejor de los dibujantes españoles de cómic, gente que había hecho tributo a Picasso. Entonces, estar entre Max, entre muchísimos dibujantes que yo he admirado, o sea, formando parte de esa exposición, para mí ha sido pues un premio y un orgullo también, ¿no? O sea, sí, hay que hacer cosas y con Sergio es lo que intentamos, o sea, buscar otras cosas, sacar a esos personajes de su zona de confort y darles vía libre, porque son personajes maravillosos y para mí es siempre un lujo poderlos sacar de las viñetas donde siempre estoy con mis cómics, que los sigo queriendo mucho, pero sí, me gusta ser travieso y sacarlos de allí un ratito a pasear y que se metan en problemas. Claro, es que es parte de la gracia, porque si no al final es todo lo mismo, siempre lo mismo, entonces... Para mí, el artista más disruptivo de Disney de los últimos años, sin duda, es Toni. Ha sido capaz de coger conceptos y hacer referencia a miles de cosas diferentes, películas, música, clásicos de la literatura, clásicos de la pintura. O sea, nadie ha hecho esa disrupción en la industria como lo ha hecho él. De hecho, es una barbaridad. No sé, los últimos 7, 8 años estamos hablando de más de 1000 piezas diferentes que las tienen coleccionistas de más de 30 países del mundo. Y ese trabajo de conceptualización, de imaginación,
técnicamente es un dibujante de escuela clásica con una técnica impecable. Aquí, si se viese todo el trabajo, ya no solo la composición, sino más adelante os podremos enseñar piezas de Toni entintadas, páginas entintadas, que el nivel técnico es descomunal. No dicho por mí, sino por absolutamente todo el mundo de la industria y otros artistas que le reconocen el talento que tú tienes. Al final, ¿cuántos años son con Disney? Muchos. Yo empecé pues con 17 años a dibujar. Al poco tiempo ya entré con el tema de Disney y he hecho de todo, desde entintar, dibujar, plantar, acabar trabajos, o sea, muchísimo trabajo, ¿no? Y me he divertido muchísimo tanto con Disney como con otros personajes, pero Disney claro, sí que es algo que pues eso, es un fenómeno global, todo lo conoce y en estas últimas etapas, junto con Sergio, pues he hecho esto, o sea, estas transformaciones que para mí ha sido muy divertido y al final no deja de ser que ha hecho Picasso o otros pintores, o sea, coger obras antiguas y transformarlas, porque el arte es una constante evolución de una cosa en otra. Y esto es lo que he intentado hacer. Y hay una cosa que es que muchos artistas nos dicen, ostras, ¿y cómo Toni ha podido acabar haciendo una pieza así tan grande, con esa presencia? Y si supieseis que en otro vídeo vamos a grabar con los inicios de todo, cómo se hizo, para que mucha gente y otros artistas que lo preguntan muchísimo, conozcan cómo esto nace de algo pequeño. Sí, siempre. Y tú siempre dices que de lo pequeño... Bueno, explícalo tú. Que las cosas, que a veces queremos hacer una catedral por las torres, y no, hay que empezar con pequeñas cosas, con cosas cariñosas, con cosas que no te pongan una presión excesiva, con cosas que te diviertas. Ya se irán evolucionando y se irán haciendo grande y tú podrás hacer pues eso, una Sagrada Familia, pero empieza a hacer cositas pequeñitas que tú tengas el control y que te diviertas con los utensilios que tengas en esos momentos, con un rotulador, con un lápiz, con cualquier cosa se puede hacer algo con una intención tremenda. Yo hay cosas que me gustan mucho más pequeñas, frescas. La primera intención, que cuando ya la acabas, está todo ya más relamido, no tiene esa espontaneidad. O sea, no nos pongamos demasiada presión, divirtámonos y hagamos cositas que ya se irán haciendo grandes con el tiempo. Claro que sí, claro que sí. Yo tengo muchísimas ganas de que se grabe este otro vídeo donde de verdad vamos a enseñar piezas y apuntes que Toni hizo a lo mejor 8, 10 o 12 años atrás, ya casi no recuerdo, pero que eran piececitas así, apuntes que a lo mejor los hacías ahí tomándote el café. No tenía tiempo, o sea, porque estaba con mis entregas de historietas, entonces tenían que ser cosas que las pudiera hacer entre viñeta y viñeta, entonces las tenía que hacer en pequeñito, en un folio mismo que tenía allí, pues me hacía el dibujito, ya está, o sea, no tenía tiempo, y eso pues fue lo que me llevó después a hacer otras cosas, pero empecé por esos pequeños momentitos. Pero para mí es mágico ver la evolución de una piececita, un apunte así de pequeñito, de 4 centímetros por 4, hasta acabar viendo una pieza así que está en exposiciones, que la propia familia Picasso ha reconocido que es una belleza, o sea, ese proceso me gustaría que un día lo enseñemos porque es de una riqueza creativa y ahí es donde realmente se ve el talento del artista y donde se ve cómo se ve cómo un artista tiene todo ese recorrido mental para de algo tan sencillo acabar haciendo una pieza de unas características muy considerables. La humildad, o sea, la sencillez. O sea, tú siempre hablas de eso, la sencillez y humildad. De humildad, el ser un artesano. O sea, ¿qué somos los dibujantes? O sea, yo empecé muy joven, vas haciendo tus cosas, vas progresando, vas cogiendo cada vez más oficio, pero es como el que cambia ruedas en un taller que empieza poco a poco y a lo mejor puede acabar en la Ferrari, a lo mejor. O sea, es que todo es un camino, un proceso y un tiempo. Bueno, Toni, a mí siempre me encanta charlar contigo. Ya sabes que cuando vienes nos tiramos aquí siempre horas y horas hablando de 1000 cosas diferentes. A veces ni siquiera cosas de arte. Bueno, nos gusta muchísimo el arte contemporáneo a los dos. O sea, para mí es un enorme orgullo tener a Toni aquí al lado nuestro. Cada conversación con él se aprenden cosas y de verdad que iremos poniendo más vídeos con él, con más obras, porque es todo de tal calibre, de calidad y tan bonito que nos encantará
compartirlo. Os invitamos a que abajo en la descripción os vamos a poner la página de artista que tiene dentro de Corner for Art y tenéis otro link también con la newsletter nuestra que os podéis dar de alta y ahí os iremos informando de novedades de artistas, de obra, de las cosas que pasan por el estudio. En toda esa lista de gente que está con nosotros, pues les enviamos siempre información, no mucha, vamos enviando información para que estéis al corriente de todo y nada más. Pues oye, Tony, muchísimas gracias, me encanta siempre que vengas por aquí. Un placer. Y oye, nos vemos prontito. Hasta luego. Chao. Venga.